y eso se nota en nuestra oficina. Siempre que vienen las personas acá, hacemos lo posible por darle su trato a la persona y no ver el cliente que va a generar un recurso, sino que es una persona que tiene un problema y nosotros absorbemos el problema. Le decía ahora a una doctora, que es la última cliente que atendí ahora, que tiene cita el sábado a las 12 del mediodía, porque nosotros trabajamos los sábados hasta las 3 de la tarde y atendemos gente los sábados también. Es una facilidad que le damos a todos ustedes, porque muchas veces ustedes están ocupados, tienen el corre todo el día, las precisas con los niños, etc. Y entonces les permitimos, les damos el chance de que los sábados vengan y estamos trabajando los sábados a medio turno, medio personal, trabajan los sábados hasta las 3 de la tarde. Generalmente yo vengo todos los sábados y aquí estoy para atender todos sus asuntos. Pero entonces, todo el sentido que es diferente el trato que te damos aquí. Sí, totalmente diferente. Y eso me ha ayudado mucho a recomendarlos. O sea, con los compañeros de trabajo que de alguna u otra manera me han contado que han tenido una situación parecida, yo les digo, mira, nada perdés yendo a la Defensoría del Deudor, exponer tu caso y vas a recibir una ayuda, digamos, especializada en eso. Y yo puedo decir con mi experiencia personal, ¿verdad?, de que una demanda de que yo tenía, como les digo, 6 años de estar pagando, y probablemente si yo no hubiera hecho nada, ahí estaría siguiendo pagando. Porque ese es el asunto, Jonathan. El asunto es asesorarse para empoderarse. Empoderarse para decir, claro, yo no soy un delincuente, yo soy un deudor. Ahora, en el caso tuyo, que digamos, se dio un asunto internacional en el 2009 que tuvo las raíces en los Estados Unidos, esa crisis mundial que arrancó allá. O sea, cuando se tiene un trabajo como el suyo, con una multinacional, se va a ver afectado de manera directa por una situación externa, como lo que pasó con la pandemia. O sea, el mundo se ve afectado por una situación que no tiene que ver con la voluntad, no tiene que ver con la mala administración, no tiene que ver con las carencias, no tiene que ver con la falta de asesoría financiera. Son circunstancias ajenas a la voluntad de las personas que los ponen en una condición de deudores. Pero desgraciadamente los acreedores no tienen esta consideración. ¿Por qué? Porque la ley es fría, la ley es letra, y la letra dice que si usted no paga le cobran, y la letra dice que si usted le embargan por concepto de un cobro judicial todos los bienes que usted tenga. Bueno, hemos estado media hora conversando ya con don Jonathan y quisiéramos abrir un espacio, sobre todo para que le pregunten a don Jonathan, o sea, todo lo que ustedes quieran, sobre todo relacionado con eso de las prescripciones, con eso de las notificaciones, cómo son las audiencias. Bueno, ya ustedes han escuchado el relato de él. Entonces los invito para saber si hay algunas personas que estén atentas a hacerle preguntas a don Jonathan para que don Jonathan de primera mano les pueda contestar. ¿Qué tenemos? Don Liliana, don David. ¿Ya? Steven Bravo Alfaro pregunta: ¿cómo procedes si pagas una deuda? Te ofrecen eliminar los días de atraso y no cumplen. Bueno, eso sucede en lo que llamamos arreglos de pago. Los arreglos de pago son generalmente lobos vestidos de oveja. Te hacen una oferta que no van a cumplir, porque detrás de eso hay una gran trampa. Es que usted se acerque, que firme un documento, que se acoja a un procedimiento, que se atenga a un supuesto arreglo de pago, y con usted va a interrumpir el plazo de la prescripción. Con eso hay que tener mucho cuidado, siempre hay que asesorarse, hay que acompañarse para que usted pueda saber exactamente cuál es su territorio que está pisando y dé pasos firmes y no vaya a cometer un error que va a agravar su situación lejos de ayudarle. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno. Jennifer Cascante pregunta: me gustaría que me ayuden, ¿cómo hago? ¿Qué hacen para que le ayudemos? Cuéntenle a la gente qué hay que hacer. Cuéntenle ustedes, ¿verdad? Acercarse aquí a las oficinas, acercarse o llamar al, creo que el número es 2234-2356, creo, ¿verdad? Tenemos la de memoria, ¿no? Ya de tantas veces que llamaba para preguntar cómo estaba el estado del expediente, llamar ahí y sacar cita. Ok, ¿y qué tiene que traer idealmente? Como mencioné, es importante que uno traiga ya la clave para poder accesar los expedientes judiciales. ¿Y dónde se obtiene? Eso se solicita en la oficina de Contraloría de Servicios en cualquiera de las sedes del Poder Judicial. El hombre está volando, ¿va? Exactamente. Vaya, solicite un usuario y una clave de los tribunales, vaya con su cédula, este proceso es gratis, es personal, nadie se lo puede iniciar y a usted no le van a notificar. Vaya a la Contraloría de Servicios
de un edificio de la Corte, solicite usuario y clave, y una vez que tiene el usuario y la clave habilitado, como hizo Jonathan y como recomienda Jonathan, llame al 22 34 23 56, le damos una cita y con todo gusto le ayudamos, Jacob. Adri Monge pregunta, la cuenta era mía y le notificaron a mi mamá, ¿es legal? El proceso está en el juzgado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cree que puede ser? Obviamente pedir asesoría en la oficina del deudor, primero para poder revisar el expediente, para ver qué tan justa fue la notificación, y en base a eso se puede pedir el incidente de nulidad de notificación, como fue en mi caso. Sí, en realidad, Adri, casi todas las notificaciones pueden ser anuladas, porque hay una situación cierta, y es que hay muchas irregularidades en el proceso de notificaciones. Entonces hay una situación muy incierta, y los jueces ya no saben si las notificaciones son válidas o no. Y como el juez no practica las notificaciones, él no va al lugar a realizarlas, entonces casi todas las notificaciones son anulables. En el caso que usted me lo indica, si es lo que la notificación no se realizó de manera personal, estoy casi seguro que la podemos anular, y para eso con mucho gusto aquí le vamos a recibir y atenderle. Faro H dice, yo tengo un caso de estos, un notario corrupto inventó una notificación. ¿Qué hacemos con eso? Un notario que realiza las notificaciones. Sí, ¿Le pasó a usted? eso es lo que le comenté yo ahora, ¿verdad? De otro proceso ahí, que yo me estoy dando cuenta que estoy notificado de un proceso que por un notario, y que en ningún momento llegó el documento y no se le entregó a nadie conocido. Y lo extraño fue que hasta se dio en una dirección que ni siquiera yo vivía. Entonces, o sea, como menciona Fabres, que se llama, de eso fue un notario corrupto, o sea, que obviamente se le pagó para poder justificar la notificación. Lo que sí no sabía es que eso también lo puedes pelear. Eso no sabía, que tú me dijiste ahora. Mira, eso también, porque aunque sea uno de notario, porque cualquier persona diría, si es un notario, tiene fe pública, sí, sin embargo, hasta eso se puede pelear. El artículo 9 de la Ley de Notificaciones Judiciales establece los elementos que permiten anular una notificación cuando es realizada por un notario público. Básicamente indica la norma que cuando se practica una notificación en contra de la ley, y en este caso sería en contra del artículo 19 de esta misma ley, que establece cuáles son las formas en que se debe notificar a una persona. Les recuerdo, puede ser notificado personalmente donde quiera que se encuentre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o en su casa de habitación. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que se le cause una indefensión a la persona. Y la indefensión consiste simplemente y llanamente en que se afecta un derecho de fondo. ¿Cuál es? El derecho de que se le comunique de la forma correcta y que por esta vía pueda ejercer su sagrado derecho de defensa. Y establece también la norma que se debe manejar vía incidente, de tal manera que, siendo que se violenta una norma, siendo que se causa un perjuicio, se practica el incidente de nulidad de notificaciones, y sin lugar a dudas esa nulidad de notificaciones va a ser establecida por el juez. Muchas de las notificaciones que se practican pueden ser anulables. Hay que revisar el expediente, hay que verlo. No solamente el documento que a usted le dejan, sino la forma en que el notario informa cómo se realiza la diligencia nos permite anular el acta y el acto de notificación. Entonces eso que usted informa es perfectamente válido. Sandra nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para prescribir una deuda? En realidad, para que una deuda prescriba, tiene que pasar un tiempo determinado. Les recuerdo, lo que prescribe es la obligación, y esa obligación está asentada en un documento. Por ejemplo, si usted lo que firma es una hipoteca con un banco, este tipo de créditos prescriben en 10 años. Es la prescripción más amplia. Pero si usted en vez de ese documento firmó un pagaré o una letra de cambio, por ejemplo, para obtener una tarjeta de crédito o una prenda para obtener un vehículo, o tiene una deuda con la caja, estas deudas prescriben en 4 años. Hay otro tipo de deudas, por ejemplo con las municipalidades, que prescriben en 3, 4 o hasta en 5 años. Pero en definitiva, todas las deudas prescriben. Ahora, ¿a partir de cuándo se empieza a contabilizar el periodo de prescripción? A partir del día en que usted deja de pagar y el acreedor considera que ese es el día que está en mora. A partir de esa fecha empiezan a correr los 4 o los 10 años. Muy importante también, Sandra, decirle que todos los casos
En todos los casos se da la prescripción de intereses y que los intereses prescriben cada año. Gravin Álvarez y Fran Moya preguntan, ¿cómo hago para limpiar mi crédito en la SUGEF si ya la deuda terminó? Bueno, eso es un asunto que es de las irregularidades y diría yo que de las inmoralidades que privan en este país. O sea, si una persona tiene una deuda y le ha costado tanto pagarla, o se declara una prescripción, como en este caso, hay que esperar 4 años para que usted lo liberen de esa situación, de esa circunstancia financiera que es lo que conocemos como una mancha. Hay que hacer un proceso, usted puede bajarlo de internet y si no se viene para acá y aquí con mucho gusto le ayudamos. Pero esa mancha va a estar por 4 años a partir de que usted la esté reclamando. Nos dice Rafa, mi mamá me va a donar una propiedad para construir, tengo un proceso de cobro, ¿la pueden embargar? ¿Sí? Todos los bienes que sean de su propiedad responden por las deudas, todo su patrimonio, independientemente de la forma en que usted lo haya adquirido. Entonces, Rafa, ahí tenemos una figura que nosotros le llamamos blindaje. Si quiere se viene para acá, conversamos de manera personal y le explicamos qué puede hacer usted para evitar que se dé un desenlace con un embargo de esa propiedad que apenas usted va a recibir. Esteban Salas comenta, a mí me ayudaron con un cobro exagerado y salí súper satisfecho, 100% recomendados. Esteban, qué dicha y qué bueno que lo haga, porque es que hay un montón o algunas personas que siempre se escudan en las redes para reclamar lo que no tienen la valentía, la fuerza, la honorabilidad, la energía para hacerlo personalmente. Yo siempre lo he dicho aquí, cometemos errores y tratamos siempre de hacer las cosas de la mejor manera, pero a veces usan las redes para tratar ahí de payasearlo a uno y bajarle el piso, ¿verdad? Claro, en Costa Rica nadie come cuento, las personas son muy inteligentes y cuando alguien nos agrede salen 50 o 100 a defendernos, pero bueno, su caso es al contrario, le agradezco mucho sus palabras, su cordialidad y sabe que esta es su casa, aquí yo y mis compañeros y colaboradores vamos a estar siempre con muy buena voluntad y muy buenos deseos de poder ayudarle. Fanny Flores comenta, llaman y llaman la mayoría de la familia, dejan dicho sobre la deuda, ¿eso es legal? Fanny, vea, hay una oficina de protección de datos y toda una legislación relacionada con la protección de la información y los datos personales. Los datos personales no los pueden utilizar en su contra, llamando a terceras personas. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que grabar las conversaciones, preconstituir pruebas y con eso tiene 3 opciones. Presenta un recurso de amparo para que le impidan, le prevengan a la empresa que deje de llamar a la tercera persona. Puede también hacer una denuncia que la baja en internet precisamente sobre la oficina de protección de datos. Y dependiendo del acoso que usted esté siendo víctima de, puede presentar una denuncia en los tribunales directamente en la fiscalía para lograr meter a la cárcel a la persona que le está llamando. Hay 2 tipos de sanciones. Está la sanción contra la empresa, que esa sanción implica que puede ser condenado hasta 30 salarios básicos, la empresa. Pero la persona que usa el teléfono, el robot que usa el teléfono, esa persona puede ser condenada inclusive a prisión por el acoso que está haciendo, llamando a terceras personas. A usted sí lo puede llamar, no tantas veces, no de una manera desproporcionada y irracional, pero a los que definitivamente no pueden llamar son a las terceras personas, a los compañeros de trabajo y a los familiares, que a usted le pasó también. Sí, totalmente. Uno se ahueva de esa situación porque uno dice, ¿por qué no me llaman a mí? O sea, yo les contesto, ya les digo que no tengo los medios, pero no. El asunto es que tienen que estar llamando todos los días y a cada rato a los familiares para decirle a uno, hasta de tratarlo como de ladrón, como que uno se está ocultando. ¿Qué más? Nos pregunta Dayi07. Una casa de bien social compuesta por núcleo familiar de hijos, ¿la pueden embargar? Correcto. Cualquier bien que sea propiedad del deudor, lo pueden embargar y lo van a embargar. A veces la gente se confunde y creen que ese tipo de figuras jurídicas protegen su patrimonio y no. Todos los bienes que sean sujetos del deudor pueden ser embargables. Casas, carros, acciones, sociedades, salarios, etc. César González, ¿qué se hace para levantar un embargo salarial si ya se retuvo y depositó la totalidad del oficio? Bueno, primero, pudiera ser que usted le haya rebajado todo ese monto y que la deuda no esté cancelada.
porque ese monto se lo rebajaron a ustedes probablemente como producto de un embargo que tiene fundamento en una liquidación que se presentó hace años. Entonces probablemente hoy pueden presentar otra liquidación y sobre esa liquidación le pueden hacer nuevamente el embargo. Ahora, recuerden muy bien que un embargo no es una notificación. El hecho de que a usted le hayan hecho el embargo no quiere decir que esté notificado. Quiere decir que eventualmente, si usted no está notificado, esa deuda está prescrita. Y si está prescrita, puede pasarle lo mismo que le pasa a don Jonathan, que es que después de algunos años de echarnos un pulso con el banco, con los tribunales, a él le van a devolver el dinero que le han retenido. Son muchos los casos que hemos ganado acá en la Defensoría del Deudor, en los cuales las personas le retienen el dinero por años y después se lo devuelven. Eso le llamamos ahorro obligatorio. José Manuel Villalobos, buenas noches. No me ha llegado un cobro judicial, pero sé que pronto lo van a hacer. ¿Qué debo hacer? José, lo que tiene que hacer es venirse corriendo. O sea, hay que ser inteligente. Antes de que pase, evitemos. Se viene para acá. Primero vaya a los tribunales, solicite un usuario y una clave. Con el usuario y la clave, aquí vamos a revisar si efectivamente usted tiene un proceso judicial o no lo tiene. Y en caso de que no lo tenga, tenemos que evitar el desenlace que no queremos, que es el embargo de salarios, el embargo de la casa, el embargo del carro, etc. Entonces aquí le vamos a dar algunas ideas para que usted pueda evitar que le embarguen sus bienes si ya le van a presentar un cobro judicial. ¿Se puede donar un bien para evitar un embargo? Si usted va a ser embargado, usted puede regalar, donar, vender el bien y una vez que sale de su esfera de patrimonio, ya ese bien no se lo puede embargar. Si usted tiene un embargo, si dirige un embargo sobre un bien suyo y ese bien sale de su patrimonio, ya pasa al nombre de un tercero, ya ese bien por esa cuenta ya no puede ser embargado. Efectivamente, sí tiene razón usted, se puede hacer. Yuset Cardonero pregunta, con cooperativa, ¿pueden tomar de mis ahorros en cooperativa y cuenta como pago afectando la prescripción? Afectando la prescripción no, pero eventualmente sí pueden tomar de su cuenta porque este tipo de entidades tienen una serie de elementos, de documentos, de normas internas, ¿verdad? Que realmente la gente ni sabe hasta que ya está con la soga al cuello. Probablemente los estatutos de la cooperativa facultan para que ellos hagan eso, o probablemente cuando usted firmó el crédito, usted autorizó que en algunas circunstancias le puedan rebajar de esa forma. Por ejemplo, conozco casos semejantes al suyo, que las personas tienen unas condiciones con la cooperativa o con alguna asociación y terminan la relación con esa empresa, ya dejan de ser asociados o miembros de la cooperativa, y entonces les aplican una tasa de interés altísima. Entonces, cuando se dan cuenta, les cae un embargo grandísimo sobre un monto que estaban pagando muy diferente, y es porque hay condiciones que las personas aceptan ante la necesidad de obtener un crédito, no se fijan lo que firman lo que le pongan casi que en blanco, y probablemente la cooperativa tiene razón. Todo lo que sucede, la mayoría de circunstancias que suceden en relación a los cobros judiciales pueden ser inmorales, pero no son ilegales. Siguen siendo legales, se aplica el Código Procesal Civil y consecuentemente con esto es legal y los jueces lo que hacen es aplicar la ley. ¿A uno le pueden embargar una propiedad siendo dada como herencia? Sí, claro. Una vez que la propiedad está en su patrimonio, esa propiedad, independientemente de la razón o el medio por el cual usted la haya adquirido, efectivamente se la pueden embargar. Rafa pregunta, del monto de lo adeudado, ¿se puede solicitar que se pague el monto más intereses de ahí? Va de nuevo. Del monto de lo adeudado, ¿se puede solicitar que se pague el monto más intereses? Es que eso es lo que van a hacer. O sea, del monto que usted deba, efectivamente van a pagarse el principal de los intereses. Para eso es que se hacen los embargos, para eso se hacen los rebajos y para esa es la función de un cobro judicial, precisamente. ¿Cómo pueden embargar una casa de bono si uno no puede hacer nada hasta que mis hijas sean mayores de edad? Una cosa es la disponibilidad que usted puede hacer sobre ese patrimonio porque tiene una anotación que se determina en un plazo determinado, ese es, digamos, su derecho o la limitación que usted tiene sobre ese bien. Pero eso no limita el derecho del banco de quitarle la propiedad si usted no la paga. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Usted tiene una limitación y el banco tiene un derecho. Usted la limitación no la puede violentar porque precisamente es eso, una limitación. No le permite a usted hacer algunos actos de voluntad, algunos actos de comercio, como vender, como traspasar, como hipotecar la propiedad. Pero si usted se la hipotecó a un banco, usted no puede limitar al banco
precisamente por esa condición, entonces el banco sí se la puede rematar. Saludos, Neftalí. Soy Becerro. Un placer verlo. Igual, mucho gusto. Me acuerdo de usted, compañero, ojalá nos pueda llamar aquí a la oficina para conversar con usted. Le recuerdo mi número, 22 34 23 56. Llámeme y se identifica así y con mucho gusto lo voy a atender. Era compañero de fútbol, así que no malinterpreten, un compañero de un equipo de fútbol, ¿verdad? ¿Cuánto será el tiempo que el proceso para que la deuda prescriba? Las deudas prescriben de acuerdo al documento que las garantice. Si es una hipoteca, prescriben 10 años. Si es una prenda, una letra, un pagaré o una deuda con la caja, prescriben 4 años. Y las deudas de la municipalidad prescriben en 3 y 5 años. 3, 4 y 5 años, depende del tipo de deuda que sea. La muchacha de la casa del bono pregunta, pero si no puse la casa, responder al banco. Muchacha que pregunta del bono. Estos programas y esta forma de interactuar con ustedes nos permiten ayudarles, orientarlos, pero no nos permiten poder ofrecer una respuesta tan concreta. Para eso necesitamos ver el expediente. Solicita el usuario la clave en la Contraloría de Servicios, se viene para acá y yo con mucho gusto la voy a atender, no le voy a cobrar nada por la consulta y le voy a explicar su situación. Un segundo. ¿Perdón? Voy. Hola, estaba estudiando en la universidad y quedé moroso y no me dan las materias aprobadas hasta, y ahí corto el comentario. Sí, es porque cuando usted firmó el contrato con la universidad y firmó la garantía, usted asumió algunos compromisos y probablemente uno de los compromisos que asumió es que para que a usted le den los resultados tiene que estar al día. Las personas normalmente firman documentos y se asumen compromisos cuando tienen una necesidad de un bien y servicio, ¿verdad? Le pasa a la gente cuando solicita un crédito en el banco, en ese caso cuando va a una universidad, la gente por necesidad firma lo que sea. Sí, tiene que revisar muy bien lo que está leyendo. O sea, es que eso es un error que comete la mayoría de personas, que nada más firman y no leen la letra menuda. Entonces, eso es algo que... Y saber el compromiso que se está asumiendo, en qué condiciones, porque bueno, si está estudiando en una universidad y esa es la situación que se da y no va a poder pagar la universidad, de mejor no estudie, porque al final no vas a obtener el resultado. O sea, hay que tener cuidado. Costa Rica tiene una gran deficiencia, ya lo ha expuesto muchas veces la licenciada Liliana Bonilla, que está por aquí, hoy siempre ayudándonos, como todos los jueves, y es la deficiencia en la educación financiera. Nosotros no recibimos educación financiera, la gente va ahí haciéndose camino a como pueda, a ensayo y error, y por eso es que se nos vemos en situaciones tan gravosas. Estaba leyendo ayer un comentario que nos indica esta persona que en Costa Rica no nos enseñan a crecer, a construir, a invertir y que nos educan solamente para empobrecernos más. Y de alguna manera creo yo que tiene razón el comentario. También, claro está, que nos educan para consumir. O sea, la educación nuestra va dirigida a consumir, a consumir, a consumir. Por eso las personas terminan comprando cosas que no necesitan, con plata que no tienen, para impresionar a personas que no les interesan. Y eso pasa con los teléfonos, pasa con los carros, pasa con las casas. Terminan comprando cosas que no necesitan para impresionar a personas que no les interesan con plata que no tienen. Y es una realidad, y eso sucede muchas veces con los deudores. ¿Qué más? Yuset Cordonero, me falta un año para prescripción y me mandan mensajes de 50% de descuento. ¿Esperamos? Obviamente que sí, papillo, hay que esperarse, pero véngase para acá, tal vez le falte menos del año. Hay que ver también cómo está el asunto de la notificación, porque si lo notificaron mal, tal vez ya haya pasado el plazo y ya podemos presentar la prescripción de una sola vez. Diane Mackenzie Owen, ¿dónde se encuentran ubicados? De no sé, tal vez el compañero nos pueda dar la dirección. Sí, la dirección. Es que, bueno, yo sé que es aquí, en esta parte se llama Zapote. Zapote, sí. Estamos detrás del colegio de abogados. Detrás del colegio de abogados, sí. Sí, es muy fácil. Usted pone en Waze, Defensoría del Deudor, calle Los Moras, Zapote. Pero tiene que poner calle Los Moras, Zapote. Porque ustedes saben que hay algunos vivillos que tienen un nombre parecido al de nosotros, ¿verdad? Que nos copian y que, bueno, a veces dan ganas de llorar, pero a veces también ganas de reír. Entonces, la Defensoría del Deudor de Costa Rica desde 1986, estamos aquí en nuestro hermoso edificio propio,
desde hace muchos años, ubicados en calle Mora Zapote. Jonathan, ya que estamos hablando del edificio, cuéntenos un poco cómo es, cuántas recepciones que tenemos, qué se encuentra la gente cuando llega, etcétera, etcétera. No, bueno, el edificio es muy, muy ameno, o sea, muy acogedor, y tiene su salita de espera externa para que la persona, digamos, cuando no tienen una cita programada, algo así, esperen ahí. Mientras tanto, se puede una refri con fresquito o agua ahí para un dispensador de frescos, un dispensador, sí, para que la agüita, persona ahí se refresque mientras se espera. cafecito y té también hay ahí, Cafecito y té, galletas. y galletas. Y luego ya la parte de las oficinas adentro, de cada uno de los colaboradores aquí tienen su oficinita propia, en donde lo atienden a la persona con su escritorio, con su computadora personal, para revisar lo que necesitan de internet, lo de la clave. Y cada oficina está cerrada, nadie ve nada. Exactamente, tiene... O sea, tiene me burlo, o sea, es Gibson, que no se permite ver, usted puede ver a la gente. ¿Cómo es? No, ahí... todo es de vidrio. Todo es de vidrio, pero sí previene el escape, o sea, lo que vas a comentar ahí con el colaborador, sí, privacidad. va a ser personal, nada más se van a escuchar entre ustedes, pero sí es un lugar en donde tú puedes ver a todos los colaboradores ahí que están atendiendo a las personas. Y es que eso no es de casualidad, Jonathan. Cuando nosotros adquirimos este edificio había cubículos de fibrolit. Entonces nosotros quitamos y logramos hacer las paredes de vidrio, porque queremos que la transparencia sea real. De hecho, que todas las personas que llegan a la oficina me pueden ver a mí al fondo y pueden ver a todos los colaboradores trabajando. Eso tiene un efecto real y que va del sentir nuestro de hacer las cosas de manera transparente. ¿Qué más tenemos? A ver, dice: buenas tardes, caballeros, soy abogado y me gustaría trabajar con ustedes. Pone Bruno Mars. Colega, qué gusto saludarlo. Reconozco su empatía y su humildad para hacer esas manifestaciones. Viera que un asunto que nos llena mucho de orgullo, colega, es que tenemos 40 y pico de abogados que son clientes nuestros. O sea, y creo que no todas las oficinas pueden decir eso. Es bastante frecuente que nos visiten abogados y abogadas, y algunos se dedican a otras ramas, otros no trabajan en derecho, pero sí es muy satisfactorio para nosotros saber que marcamos la pauta y que de alguna manera podemos orientar a las personas y con mucho gusto a los colegas a los cuales les damos un trato privilegiado. No sé si habrá posibilidad de trabajar en este momento, pero cuando guste, colega, se da una vueltita por acá, pregunta por mí, nos tomamos un cafecito, nos enseñamos la mano, de quien quita o quite, como dicen. Josué. Yo tenía un comentario antes de la siguiente pregunta, con respecto a la pregunta que hizo uno de los que nos están viendo, sobre que le dicen a uno que pague, o sea, que lo llaman a uno para decirle que le hacen el 50% de la deuda y eso. Sí, bueno, eso lo he visto yo en mi caso, y lo he visto en caso de muchas amistades, de que le dicen hasta que incluso: vaya señor y vea, pague 5,000 colones, vaya y necesitamos, porque vamos a ofrecerle este descuento tan alto para que usted no pague todo el monto, pero eso sí, necesito que usted vaya y a este número de cuenta deposite 5,000 colones para garantizarnos de que usted va a hacer ese arreglo de pago, ¿verdad? Entonces, y ese es el peor error que la persona puede cometer, porque cuando ya al final dice, uy, sí, me voy a pagar menos de la deuda, voy a hacer así, voy a pagar esos 5,000 colones, ya, ¿qué es lo que sucede cuando pasa eso, licenciado? Claro, ese es un acto de mala fe que es frecuente práctica de los acreedores, porque cuando usted hace un pago, aunque sea de 1 colón, interrumpe la prescripción. Entonces, hay una deuda vieja que ya está prescrita. El juez tiene que declarar la prescripción, pero usted comete el error de hacer un pago, ese plazo usted lo perdió. Empieza a correr a partir del día siguiente que usted paga, aunque sea 1,000 colones. Entonces, cuando usted le ofrece un arreglo muy tentador, es porque esa deuda está prescrita y lo que quiere es que usted se persone para que interrumpa la prescripción. Sí. Eso se llama revivir un muerto. Sí. Y de hecho, ha pasado porque a mí me pasó con una gente que me hizo esa propuesta, y yo le dije, de una vez, lo que me dio risa fue que yo les comenté: no, es que yo recibo asesoría por parte de Neftalí, de Defensoría del Deudor, y de una vez no me volvieron a escribir. O sea, ¿por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que es una persona de que le va a decir a uno que no haga eso,
y entonces dicen, ok, este es un caso que Mejor no perdemos el tiempo. perdemos. José Eduardo Calderón nos dice: tengo una deuda prescrita, puse demanda con abogado por notificación falsa y el juez rechazó. ¿Qué hago? Buscar un abogado que conozca la materia y que tenga experiencia, porque como recién dije, José, nosotros tenemos más de 40 abogados que son clientes nuestros. Cuando yo tengo una consulta en materia constitucional, llamo a mi compañero de la Universidad, Elí Muñoz. Cuando tengo un proceso en materia contenciosa, llamo a mi amigo César Hines, compañero de la universidad. Cuando tengo un asunto de familia complicado, llamo a la licenciada Rosa, compañera de la universidad, que se dedica solamente a derecho de familia. Y aunque nosotros en la Universidad de Costa Rica recibimos un bagaje de información y educación amplia para trabajar en cualquier materia, los diferentes profesionales se van especializando en una materia. Por eso hay que buscar profesionales que tengan conocimiento y tengan experiencia. Probablemente el colega que le llevó el caso o no sabe o lo engañó, porque a veces no saben y por cobrar los honorarios se meten en camisa de 12 varas, como decían los abuelitos, o te engañó, te digo que podría ser así. Pero bueno, usted avise que lo envío en Facebook, se viene para acá y yo, sin cobrarte un centavo, con muchísimo gusto te voy a revisar el expediente y te daré las alternativas que procedan. Muchas personas nos están preguntando sobre cómo contactarnos y dónde estamos ubicados y, por ejemplo, si la consulta tiene algún costo. Ok, aquí tenemos dos tipos de consultas. Las consultas que tienen que ver directamente con propiedades, que son personas que nosotros llamamos y localizamos y tienen problemas directamente con inmuebles. Son las hipotecas que están cobrando los bancos, que de manera despiadada están desangrando a la población costarricense, con unas medidas que son vulgares, inmorales, cochinos, pero legales. Y entonces no me queda nada más que legalmente tener que combatirles, y por eso ganamos casos todos los días. Yo me encargo básicamente de lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios. A pesar de que la consulta de un profesional del derecho puede llegar a costar hasta 80,000 colones o más, yo no cobro por mis consultas. Yo atiendo todos los días 10, 15, 20 personas y no les cobro las consultas, porque es una forma de ser consecuente y armonizar lo que pienso, lo que siento con lo que hago. Realmente nosotros queremos, como le consta a Jonathan, ayudarle a las personas, y por eso yo no cobro por mis consultas. El otro tipo de consultas que tienen son evacuadas por mis compañeros, colaboradores, abogados, tienen un costo de 20,000 colones, con lo cual ellos le pueden revisar hasta 3 expedientes, de tal manera que usted viene acá con la gestión en línea y un compañero abogado o abogada van a revisar su expediente, sus expedientes, 3 expedientes, y le van a detallar qué se puede hacer en uno de esos casos. Nunca han sido los honorarios para nosotros el elemento que motiva nuestro accionar, definitivamente que no. Por ejemplo, en el caso de don Jonathan, hicimos una negociación y tiene que ver con un acuerdo que hicimos él y yo cuando asumí yo el caso personalmente, porque yo le dije: Jonathan, yo le voy a ganar ese caso, estoy seguro, no me pague, pero vamos a ir con un contrato de cuota litis. Al final del camino vamos a compartir parte de las retenciones. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de lo que hago y no estoy arriesgando nada, simplemente estoy postergando el cobro de mis honorarios porque sabía que íbamos a ganar. Así lo dije y así resultó. Así me lo dijo, por eso fue que a mí me encantó el servicio que usted me dio y por eso fue que usted me dijo: démosle así, porque me extrañó que en otros bufetes había visto yo que se preocupaban por los honorarios. Y en cambio usted dijo: no, vamos, entrémosle, vamos a ganar esto y de ahí voy a sacar mis honorarios. Al final del camino compartimos el cake y así es lo que hacemos. ¿Qué más? Bueno, estamos ubicados en Zapote, en Zapote, detrás de las canchas del Colegio de Abogados. Exactamente ahí es donde nos encontramos. Calle Los Mora, así se llama esta calle. Es una calle que permite entrar de la rotonda, pero no salir a la rotonda. La rotonda de las actividades sociales tiene varias salidas. Una salida hacia Zapote, una salida hacia Desamparados, una salida hacia San Pedro, una salida hacia Plaza Víquez. Y antes de Plaza Víquez hay una salida pequeñita, dando una vueltita ahí, plin,
esa es la que nos lleva aquí a la Defensoría del Deudor, un edificio blanco, esquinero, de 2 plantas, un edificio muy hermoso, y aquí los esperamos. El teléfono es 22 34 23 56. Sí les ruego que si quieren que nosotros nos atendamos, pongan Defensoría del Deudor Zapote, con eso es suficiente, ¿verdad? Sí. Defensoría del Deudor Zapote, o Defensoría del Deudor Calle Los Moras Zapote. Porque si usted pone solamente Defensoría del Deudor, los pueden llevar a otro lugar que tiene un nombre parecido, pero no somos nosotros. Aquí les respondo yo personalmente, aquí estoy yo siempre. Ok, listo. Ahora vamos a responder las de Facebook, que son menos, son un poco menos. Igual, para las personas que nos están viendo en TikTok, si tienen alguna duda, se pueden meter al perfil y tocar el enlace de WhatsApp por el cual los manda directamente con una compañera, la cual puede responder sus consultas. Antes de seguir, David, bueno, ya sobrepasamos la hora. Jonathan dejó frijoles calentando, entonces tiene que retirarse. Jonathan. No, y es que tengo que ir a ver el reportaje también. Ah, sí. El reportaje que sale. Que tenemos el cabrón y el reportaje. Sí, ahora para las 8 de la noche en Multimedios, en la parte de noticias, ahí sale un reportaje sobre el caso, donde comparto lo del caso exitoso. Ok, entonces nos queda nada más esperar que el banco gire el dinero, y si no gira el dinero, vamos con una denuncia penal contra el representante del banco. Jonathan, esta es su casa, aquí vamos a recibir siempre. Claro que sí, doctor, muchas Pura vida, gracias. bendiciones, gracias. Ok, ¿qué preguntas tenemos de los amigos de Facebook? Voy, deja como... Adolfo García Zúñiga. Buenas, el asunto es esto con una cooperativa. Me atrasé con unas cuotas del préstamo, no quieren hacer arreglos, me dijeron que tenía que pagar todas las cuotas atrasadas, yo les dije que no podía. Eso fue cuando comenzó lo de COVID. Me dicen que le tengo en cobro y no ha llegado ningún documento y me rebajan el ahorro. Mi pregunta, ¿qué debo hacer? Gracias. Gracias, Adolfo. Bueno, antes que nada, tengo que aclararles que los arreglos de pago no son una obligación del acreedor. El acreedor, si quiere, le permite hacer un arreglo de pago, y si quiere, no lo hace. No siempre se pueden hacer arreglos de pago. Sí, les digo, si quiere o no quiere, porque una misma entidad, cualquier mutual financiera o banco, le puede hacer un arreglo de pago a Ana y no a Juana. Eso es un asunto muy personal. Yo siempre les digo que cuando una persona les dice que no en una institución financiera, busquen a otra. Y si 100 personas les dicen que no, busquen a 101. Porque usted necesita que una persona le dé pelota, que una persona lo atienda, que una persona le dé la razón, que una persona le escuche, que una persona le permita desahogarse, y eventualmente con esta persona usted lograr un arreglo. Pero muchos le pueden decir que no, pero busque a una que le diga que sí. Y ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Bueno, hay que solicitar a un usuario y una clave en los tribunales para ver si usted si no hay presentado un proceso judicial en contra suya. Y si quiere, se viene para acá y yo con todo gusto le voy a ayudar para poder evacuar sus consultas. Jorge Boza. Hola, si le hacen un préstamo por teléfono sin firmar contrato ni ningún documento, ¿es normal? No solo no es normal, sino que también es la práctica que usan desde San Sebastián y desde otros centros penitenciarios. Hay que tener mucho cuidado con estas prácticas, ¿verdad? Porque no es usual. Siempre es mejor, sobre todo cuando está en juego su patrimonio, atenerse a lo tradicional, firmar una prenda, una extra de cambio, un pagaré, una hipoteca. Ni siquiera los instrumentos que son legales, modernos, como los fideicomisos, como los contratos leasing, son tan viables porque favorecen mucho al acreedor. Entonces, si a usted le dan a firmar o le van a dar un crédito o le ofrecen alguna alternativa, es muy dudoso. ¿Quién quita que se esté metiendo en un problema muy grave? Y yo recomendaría que mejor se acoja a los términos tradicionales y o sobre todo con las instituciones también reconocidas. Juan Ballestero, si yo puse la dirección de la casa y nunca estuve en la casa cuando notificaron, firmaron unas cuñadas, ¿vale esa notificación? Juan, una cosa es que la notificación sea nula en sí misma, y otra es que la notificación sea anulable. En su caso, esta notificación es anulable, y aquí lo podemos lograr como lo hicimos en el caso de don Jonathan. Solicite un usuario y una clave en los tribunales. Se viene para acá y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar. Mari Ibáñez, tengo un embargo por una deuda cedida que compró gestionadora de créditos. La notificación fue falsa, el notario mintió. Además, la diferencia geográfica es muy amplia. En marzo del 2024 se cumple la prescripción.
Definitivamente lo voy a contratar para atacar esa prescripción falsa y que me devuelvan lo embargado. Mari, véngase para acá porque tal vez usted está contabilizando mal el plazo de la prescripción. Tienes que considerar que esa prescripción empieza a correr cuando el banco o el acreedor declaró vencida la obligación. O sea, a partir de la fecha que liquidan ellos intereses en la demanda, a partir de esa fecha es que se empieza a contar el plazo de la prescripción. Hágalo usted, revíselo en línea y cualquier cosa nos llama o se viene para acá para ayudarle. Harold nos dice, a uno lo pueden notificar por correo electrónico. No, Harold. La primera notificación, que es la que habla el artículo 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales, establece que los documentos tienen que ser materiales, tienen que ser en papel, tienen que darle la notificación a usted en sus manos, en cualquier lugar donde se encuentre, en la casa, en el estadio, en el trabajo, en la iglesia, en el bar, en la calle, en el carro, o que la notificación se la van a dar en su casa de habitación. Cualquier circunstancia que sea diferente a esta no es válido. Los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos no son un medio idóneo ni permitido legalmente para que una notificación sea eficaz y válida. Creo que eso sería ya todo en Facebook. Bueno, creo que ha sido 1 hora y un poquito más, 1 hora y cuarto, que nos han permitido ustedes llegar a sus hogares, a sus vehículos. Tal vez algunas personas que estén trabajando, guardias de seguridad que nos escuchan, funcionarios de los hospitales que nos escuchan, para nosotros ahí nos ven también. Ha sido de mucho agrado poder compartir un ratito como todos los jueves con todos y cada uno de ustedes. No sé si queda algo más pendiente de TikTok. Sí, hay varios comentarios. Nos dice, a ver, dice, y ya después de subir a gestión en línea la solicitud de prescripción, ¿cuánto tiempo espero? Nos dice Moni. Moni, eso depende del lugar. Hay juzgados que son muy rápidos, como el de Pérez de León, que resuelve prácticamente de un día para otro, Grecia, un par de semanas, etc. Pero si el expediente se conoce aquí en San José, ese proceso puede durar hasta 1 año. Gerra nos dice, en un proceso cobratorio amañado con documentos falsos, ¿hay que enfrentarlo en vía civil o penal? En las dos vías se puede enfrentar. Es viable lo que usted pregunta y efectivamente se puede anular, se puede gestionar vía actividad procesal defectuosa en sede civil donde se conoce el expediente, y en sede penal también se puede presentar una denuncia. Tami Cordero, ¿se puede quitar una mancha que sale como incobrable? Sí, pero hay que analizar el caso para ver de qué se trata y a partir de qué fecha está con esa calificación y para hacer la gestión en la subjefe. Jennifer nos dice, muchas gracias, los visitaré. Para servirle, Jenny, aquí estamos con mucho gusto en calle Los Moras, Zapote, teléfono 22 34 26 56, Defensoría del Deudor de Costa Rica desde 1986. Gilberto nos dice, es inconstitucional, a nadie le pueden embargar el salario. No, mira que no es así, porque si fuera así, no estaría sucediendo lo que sucede en miles o millones de personas que efectivamente les embargan el salario. Más bien, el embargo del salario es una acción sorpresiva que realiza el juzgado, que ordena el juzgado como la primera acción importante en un proceso judicial. Se presenta la demanda y una vez que se presenta la demanda, inmediatamente embargan bienes a nombre del deudor y del fiador y de los codeudores. Entonces no es cierta esa precisión. Ricardo Chacón nos dice, fui fiador y el deudor no pagó al BN, me prendaron una moto. ¿Esa moto la pueden recoger en la calle? Claro que sí. Normalmente cuando hay un embargo sobre un vehículo, inmediatamente se anota el embargo y también se emite una orden de captura. Y entonces en cualquier momento lo pueden mandar a pie para su casa. Entonces hay que tener cuidado, que revisar el expediente para ver cómo se encuentra. Me gustaría que me ayudaran, ¿cómo hago? Vaya, si tiene procesos judiciales, váyase a los tribunales, solicite un usuario y una clave en los tribunales de justicia, en la Contraloría de Servicios, llama al 22 34 23 56 y nos visita aquí en calle Los Mora, Zapote, detrás de las canchas de fútbol del Colegio de Abogados, y con todo gusto le vamos a ayudar. Nos dicen, tengo un embargo salarial y me llegó una retención salarial por pensión. ¿Qué pasa? ¿Me embargan 2? Bueno, son circunstancias. El salario que le van a dejar libre a usted es el salario mínimo.
Entonces, si pueden embargarle por pensión y el otro embargo ordinario, su salario, efectivamente lo van a hacerle doble embargo, 2 embargos, y le van a dejar nada más la parte que corresponde al salario mínimo. Jer pregunta, ¿los bienes en una sociedad anónima o de una SRL se pueden embargar por deudas del dueño? Si lograran determinar que el dueño tiene esa sociedad, le pueden embargar las acciones. Entonces, al final de cuentas, eventualmente sí le podrían embargar los bienes, pero eso es remotamente posible que pase. Tengo 14 años de que tenía una deuda y todavía me cobran. Bueno, hay deudas que duran 30 años. Habrá que ver qué tipo de deuda es. Si se trata de una tarjeta de crédito, por ejemplo, esa deuda debe estar prescrita. Entonces, véngase para acá para ayudarle. Primero solicite el usuario y la clave del Tribunal de Justicia. Se viene para acá y seguramente, si es una deuda de una tarjeta de crédito, está prescrita y lo alegamos para que usted se quite de encima ese flagelo de esa deuda. Me embargaron el carro, fui al juzgado y no está la demanda inicial. ¿Qué hago? Eso es muy interesante porque le embargaron el carro y no hay una demanda. Entonces, solamente un juez puede embargar el carro. Entonces, hay algo anómalo, algo que no está bien. Si quiere, se viene y lo conversamos para ver cómo le ayudamos. ¿Se puede embargar un salario mínimo? No, es la parte del salario que no se embarga. ¿Pueden caer 2 embargos sobre un mismo vehículo? 2 o 3 o 4. O sea, todos los embargos viables sobre sus bienes pueden recaer. Cuando usted tiene una deuda, le van a caer todos los embargos que los acreedores presenten sobre sus bienes. Y si tiene un vehículo y tiene 10 acreedores, los 10 acreedores van a ir sobre su vehículo. La gente de GM no quiere darme estado de cuenta y amenaza con un cobro judicial. Bueno, eso sí es inconstitucional. Usted tiene derecho a estar informado y si le están cobrando, usted tiene derecho de reclamar la información para saber a qué se va a enfrentar. No se puede pagar una deuda a ciegas. Usted sí puede reclamar eso, puede presentar un recurso de amparo para obligarlos a que le den el estado de cuenta. Entonces, es suyo, el estado de cuenta es suyo, la cuenta es suya, usted tiene derecho a ser informado. ¿Cómo se hace para prescribir una cuenta? Para prescribir una cuenta hay que presentar unos alegatos conforme lo establece el artículo 110 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil. Para eso se requiere una técnica jurídica que se requiere con experiencia. Tienes que contratar a un abogado que sepa, que tenga conocimiento, tenga experiencia, promueva el incidente de prescripción de intereses y con toda seguridad, si las cosas son conforme lo establece el mismo código, a usted le van a aclarar la prescripción de los intereses y el principal, como don Jonathan, que estuvo aquí presente con nosotros, que viene indicando de una deuda que tenía en el 2010 un juicio que empezó en el 2010. En el 2020 nos visitó y ahora en el 2023 estamos obligando al banco que le devuelva toda la plata que le retuvo por 6 años. 10 años estuvo con esa presión, 6 años le retuvieron el salario y ahorita le van a devolver toda la plata que le han robado. Si uno gana 160,000 por mes, ¿le pueden embargar el salario? No, porque está por debajo del salario mínimo. Dice, el expediente está incompleto y no está la demanda. Bueno, lo que sucede es que si es un proceso muy viejo, no está digitalizado, pero entonces hay que ir a buscar la demanda en algún otro lugar y sacarle una fotocopia, porque probablemente no está en línea, pero tiene que existir una demanda. Si no existe una demanda, el juez no le puede dar curso. Nos dice que ya fue 2 veces y nada que se la dan. Véngase para acá, para ver cómo le ayudamos. Y ya esos serían todos los comentarios por ahora. Ok, nos extendimos casi 1h30. Es un gustazo haber estado con ustedes todo este tiempo que han estado ahí pegaditos en internet y en Facebook. No me queda nada más que decirles muy buenas noches, que Dios me los bendiga y si Dios lo permite nos vemos el próximo jueves. Bendiciones para todos y para todas. Que la pasen bien.